Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y cerramos esta semana para hablar sobre el precio del dólar en Colombia. Terminamos mayo e iniciamos junio del 2023. Porque la reciente actividad de la Bolsa de Valores en el país ha revelado una caída en el precio promedio de la moneda extranjera, situándose por debajo de la barrera de los 4.400 este viernes 2 de junio. Es así que el dólar rompe esta barrera y se cotiza en la jornada de este viernes a la baja. De esta manera, esta tendencia bajista en el mercado de divisas ha llamado la atención de los inversionistas y analistas financieros. Hay que recordar que el dólar se movió este viernes en rangos que no se veían desde septiembre del 2022, específicamente en la segunda y tercera semana de ese mes, cuando la tasa representativa del mercado se vio de 4.396 pesos hasta mínimos de 4.346. Vanguardia Podcast. Si bien la moneda estadounidense ha comenzado a contraerse en Colombia, todavía está a poco más o menos de 500 pesos de acercarse al valor que se veía en unos de los días más relevantes del 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia. Por ejemplo, la tasa representativa del mercado de ese 19 de junio del 2022 estaba en 3.905,05 pesos. Cifra que si se compara con la tasa representativa del mercado del viernes 2 de junio, que estaba en 4.410,49 pesos, muestra que faltan exactamente 505 pesos para volver a ese valor. Resta ver que si en estas 2 semanas que quedan para que se cumpla un año de la elección del presidente Gustavo Petro, la moneda logrará corregir los pesos que todavía le faltan. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe este comportamiento del billete verde en Colombia a la baja? ¿Por qué se contrae? Analistas consultados para este episodio nos contaron que uno de los factores que ha contribuido a esta situación es la reciente aprobación del acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos por parte de la Cámara Baja y el Senado. Esta medida ha generado cierta incertidumbre en los mercados internacionales, lo que se refleja en la disminución del valor del billete verde de esta moneda extranjera. Y para ampliar más este análisis, nos acompaña en este episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, Juan David Ballén, director de análisis y estrategias de Casa de Bolsa SCB, la comisionista de bolsa del Grupo Aval, quien nos da 3 ideas para entender qué es lo que está pasando. El dólar en toda la región ha estado cayendo. En Colombia lo ha hecho a un menor ritmo porque pues había una prima de riesgo que estaba relacionada con los temores del nuevo gobierno. Sin embargo, lo que hemos visto es que poco a poco esta prima se ha venido cerrando, primero porque el gobierno ha venido moderando su tono y segundo, recientemente pues la dificultad que han tenido en pasar las reformas está contribuyendo a que esa prima de riesgo también se cierre, porque se mitiga un poco ese riesgo o temor que existía alrededor del costo fiscal que estas puedan llegar a generar en el largo plazo al país. Adicionalmente, también hemos visto que los precios de los commodities en medio de todo han tenido un buen comportamiento y eso pues también está contribuyendo a que los países productores como el nuestro pues estén teniendo un desempeño positivo de sus monedas. También yo creo que destacaría lo siguiente, y es que la Reserva Federal de Estados Unidos está muy cerca en llegar al techo de incremento de tasas de interés. En ese sentido, pues el hecho de que ellos ya no aumenten mucho más allá del nivel actual de tasa de interés va a contribuir a que el dólar a nivel global, que se estaba fortaleciendo, se estabilice un poco y hacia futuro pues existe la posibilidad de que comience a descender. Entonces pues también es un aspecto muy positivo lo que viene sucediendo con las tasas de interés. Vanguardia Podcast. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto.
Y como hemos escuchado, en el marco local colombiano, los expertos que consultamos para este episodio lo relacionan con la prima de riesgo y los anuncios por parte del gobierno. En general, ¿ha influido la prima de riesgo? Las posturas de la administración de Petro frente a temas sensibles desde que se inició esta administración, como el petróleo y la parte fiscal. Asimismo, como lo dijimos al principio en este episodio, el acuerdo sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, que tiene como objetivo establecer unos límites a esa cantidad de la deuda que tiene el gobierno estadounidense, tiene a la divisa americana en Colombia a la baja. Y para seguir ampliando más los factores que tienen en caída el dólar en Colombia a lo largo de esta semana, terminando mayo y comenzando junio, invitamos a El Bolsillo, al analista financiero Diego Palencia, vicepresidente de investigación de Sólidos Capital, quien nos da más detalle y amplía más el tema de este episodio. Actualmente podemos ver el canal de tasa de cambio como uno de los canales más relevantes que tiene la política monetaria a nivel nacional e internacional. El canal de tasa de cambio es extremadamente sensible a la dinámica de los mercados financieros, a los riesgos políticos, a toda la dinámica de percepción de confianza o desconfianza que pueda tener los inversionistas, y sobre todo es una válvula de seguridad de una economía en donde sube y baja en función de la presión que se vaya presentando en un momento determinado con la economía. Entonces podemos darnos cuenta que actualmente el canal de tasa de cambio tiene una volatilidad histórica bastante alta. Lo que trae la volatilidad, y sobre todo en el canal de tasa de cambio, estimado Miguel, es una condición bastante atípica, porque los instrumentos financieros y específicamente este peso dólar tiene unas connotaciones que dependen muchísimo de la confianza inversionista. Cuando los inversionistas deciden irse del país, inmediatamente la tasa de cambio empieza al alza porque todos quieren comprar esos dólares para salir del país, y cuando entra inversión extranjera directa, pues obviamente traemos muchos dólares que se tienen que volver pesos, y eso hace que haya una caída de la tasa de cambio. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hemos visto es que ni vendedores ni compradores se están poniendo de acuerdo. Por el contrario, hemos tenido volatilidad hasta de 120 pesos diarios. Entonces es increíble ver cómo en el mercado colombiano estamos viendo arritmias mortales del canal de tasa de cambio, donde vendedores están saliendo a vender barato. Y eso es bien interesante. Entonces yo lo llamo oferta oportuna. Y obviamente cuando uno empieza a ver en el mercado que hay vendedores que oportunamente salen a tratar de bajar la tasa de cambio, pues empieza uno a tejer hipótesis y a analizar. Y como los datos deben hablar solos, pues podemos ver una volatilidad en el canal de tasa de cambio sin precedentes en Colombia. Y esa oferta oportuna pues está causando una distorsión complicadísima, porque vimos la semana pasada cómo incluso rompió los 4.400 pesos la tasa de cambio, con una tendencia bastante fuerte a la baja. Pero ya esta semana otra vez volvemos a ver por encima de los 4.400, pero rápidamente otra vez volvemos a ver, como está pasando el día de hoy, que ha tocado hasta los 4.350 pesos, y hemos tenido una volatilidad más o menos de unos 35-40 pesos sin que nada estructural haya sucedido. Sabemos que las expectativas de la Reserva Federal muy probablemente es que o suban 25 puntos básicos su tasa o la mantengan neutral, pero ya estamos llegando a esos picos, a esos techos, y esos techos ya deberían mostrar una tendencia decreciente del nivel de tasa de cambio en Colombia, el cual no se ha presentado. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario, en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Y ya la mayoría de analistas estamos viendo que esa bajada de la tasa de cambio no se ha podido efectuar debido a
toda la volatilidad política que hemos vivido, todos los días nos despertamos con algo nuevo, con un nuevo elemento, y esto lo que causa es mayor incertidumbre, y la incertidumbre trae desconfianza, y la desconfianza trae imposibilidad de los inversionistas a mirar sus inversiones de largo plazo. Y recordemos, no hay nada más nervioso que $1 millón. Entonces debemos saber que los inversionistas a un solo clic pueden cambiar absolutamente sus inversiones y colocar su portafolio rápidamente en otro mercado. Y esos son elementos que tenemos que monitorear, elementos que tenemos que analizar profundamente para poder tomar decisiones, sobre todo en las finanzas corporativas. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses, en el mes de junio y el comienzo de este nuevo semestre del 2023? Pues vamos a seguir viendo mucha volatilidad. Gracias a Dios el mercado financiero ya llegó a sus bajos niveles de precios. Ya los 2 últimos días hemos visto una reacción del mercado, sobre todo de acciones, con una estabilidad al alza, y ya hemos visto que la curva de rendimientos en Colombia se ha estabilizado un poquito. Esperamos que esto se mantenga. Recordemos que llegamos al momento junio, julio, agosto, septiembre, que es de bajos volúmenes porque muchos operadores salen a vacaciones y tenemos el verano. Entonces, muy probablemente esto nos permita tener un respiro, pero es un respiro que hay que tomarse con la intención de mejorar los pulmones, ampliar la capacidad de pulmones y tomar mucho aire de reserva, muchos coltones de liquidez, y sobre todo aumentar el patrimonio a toda costa. Vanguardia Podcast. Y de esta manera, el precio del dólar en Colombia se ha movido en las últimas semanas entre los 4.400 y 4.500, encontrando parcialmente, según los analistas, una base más estable frente a las importantes fluctuaciones que se han dado a lo largo del año en medio del contexto internacional, que está marcado por la inflación, las tasas de interés y la evolución del precio del petróleo, sin desmeritar lo que ha pasado en el contexto nacional. Esto ha llevado a que el peso colombiano fuera la tercera moneda entre los mercados emergentes con mejor desempeño en lo corrido del año, con una apreciación por debajo del peso mexicano y el forinto húngaro en todo el mes de mayo. Y como lo señaló Felipe Campos, el gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores Fiduciaria, en su cuenta de Twitter, a la buena dinámica del peso colombiano en todo el año, en todo el 2023, incluso llegando a ser la segunda moneda más valorizada en el mundo, se le suma que en la subida reciente del dólar a nivel mundial, Colombia fue el único lugar donde el dólar terminó bajando. Y a este análisis se suma Julio César Romero, quien es el economista jefe de Corfi Colombiana, quien nos da algunos comentarios, algunas ideas y las hipótesis para evaluar el comportamiento del peso colombiano frente al dólar estadounidense. Primero me voy a referir al tema internacional, donde la situación o los temores sobre una recesión fuerte en Estados Unidos, en Europa, se han mitigado de forma importante durante el 2023. Eso ha permitido un mayor apetito por riesgo hacia mercados emergentes y particularmente de América Latina, dado que son países con una importancia de las exportaciones de materias primas que tienen unos precios altos o relativamente altos. Entonces eso por un lado, ese contexto internacional que juega a favor. Bueno, luego uno mirando lo que ocurre particularmente en Colombia, nosotros estamos viendo que se está empezando a reducir el castigo a Colombia respecto a otros países de América Latina, y eso tiene, no tenemos un análisis estadístico que lo soporte, todavía estamos evaluando, de qué manera podría hacerse algo así, pero uno sí puede tener alguna hipótesis para evaluar, y tiene que ver con el funcionamiento institucional de Colombia como un mecanismo para moderar las reformas y las propuestas que el gobierno de Gustavo Petro pues viene proponiendo al Congreso, y pues digamos que eso es algo que se ve un contraste importante entre lo que pasó en los primeros meses del gobierno. Sobre todo en noviembre del 2022 vimos precio más alto del dólar en Colombia, por encima de los 5.100 pesos, vimos las primas de riesgo también en los niveles más altos, y actualmente pues sí se ha visto una corrección. ¿Cómo sabemos que la corrección no es solamente por factores internacionales? Pues porque nosotros estamos estimando la diferencia entre Colombia y la región. Ahí ya está de cierta forma filtrado cuál es el castigo a Colombia. Viene cayendo, si uno mirara por el lado
del precio del dólar. Eso estaba por encima de los 1.000 pesos a finales del año pasado. Incluso en febrero de este año tuvimos también un castigo importante respecto a la región, pero eso viene moderándose y actualmente estamos hablando de una diferencia entre el dólar y un promedio regional cercano a los 800 pesos, incluso por debajo, con una tasa de cambio que está ya por debajo de los 4.400 pesos actualmente. Nosotros creemos que eso puede tener que ver, como les decía, con el deterioro en la gobernabilidad, con la forma en la que finalmente tanto el Congreso, el Poder Judicial y la misma dificultad que ha enfrentado el gobierno de Petro con, digamos, los reveses que ha sufrido desde hace 2 meses con cambios de ministerios importantes, reformas que se tuvieron que retirar. Se empieza a percibir que todo lo que el plan de gobierno no pareciera tener una probabilidad alta de salir adelante, y eso pues está reduciendo los temores sobre el efecto macroeconómico. Eso no significa que los riesgos para Colombia pues hayan quedado atrás. Seguimos teniendo un castigo respecto a la región, y pues lo que nosotros prevemos es que en la medida que efectivamente se confirme, por ejemplo, que las reformas, sobre todo la pensional, ahora la de salud, que está bastante problemas, se moderan en el paso por el legislativo, hacia adelante podemos ver que esa menor gobernabilidad permite que la diferencia o el castigo a Colombia versus la región sigue disminuyendo. Estamos esperando que la tasa de cambio pueda estar entre 4.000 y 4.150 pesos hacia final del año. También es cierto que en los últimos días hemos visto un aumento en la caja de los intermediarios del mercado cambiario, de la caja en dólares, principalmente por un aumento en la caja en el sector real. Y esto pues ha reforzado la apreciación del peso colombiano en los últimos días por debajo de los 4.400 pesos. Algo que uno puede ver es que la corrección en la tasa de cambio ha sido mayor que, por ejemplo, en la prima de riesgo, y eso probablemente esté explicado por ese tema de la caja que tienen los intermediarios del mercado cambiario en este momento. Son más los impactos positivos que los negativos. Los precios internos entonces bajan. Hay que tener en cuenta que Colombia importa 1/3 de sus alimentos. Las deudas en dólares bajan. Ayuda a que las tasas de interés bajen más rápido. Las importaciones en general en estos casos son más baratas, por ejemplo para electrodomésticos y tecnología. Pero lo negativo es que los exportadores reciben menos dinero ya que les pagan en dólares aquí en Colombia. Entonces, Campos concluye que si el dólar se calma, la inflación baja mucho más rápido en lo que resta del año, y las tasas de interés también. Los inversionistas, dice él, vienen al país porque no tienen miedo que su compra de pesos colombianos se le desvalorice. Que baje el dólar es una de las mejores noticias económicas que puede haber en este momento. Y si el gobierno de Gustavo Petro se enfocara más en la exploración petrolera, el dólar bajaría mucho más en Colombia. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.